nos pongamos en pie para que leamos juntos. Bueno, yo leo los versículos, ustedes me siguen con su vista, solamente cuando les diga acompáñenme a leerlo, ustedes lo leen también fuertemente conmigo, ¿les parece? Dice así, versículo 23, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron a uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Leemos juntos: para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén. Voy a invitarles a que tomen sus lugares. Esta es la oración de la iglesia en el poder del Espíritu Santo. Si quisiéramos ponerle un título a este sermón, le llamaríamos la oración de la iglesia en el poder del Espíritu Santo. Amén. Muchas veces nos hemos encontrado con situaciones difíciles, situaciones que merecen una reacción inmediata, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros nos hemos encontrado con un diagnóstico médico? Nos hemos encontrado así de buenas a primeras con una situación económica difícil. Se vienen los pagos, se vienen las situaciones, una situación familiar que no la esperábamos, una noticia, de tal manera que necesitamos urgentemente la presencia del Espíritu Santo. En esta ocasión, esta oración que hace la iglesia por los apóstoles es una oración que indicaba concentrar toda su mente, toda su voluntad. Estos apóstoles estaban en una situación difícil, por lo tanto la iglesia estaba preparada para hacerle frente a esta situación. Nada más y nada menos que los habían amenazado a estos apóstoles y les dijeron: nunca más prediquen en el nombre de Jesús. Los hombres que los amenazaron eran los principales, por decir algo eran los el gobierno de ese tiempo. Ellos los habían traído a su reunión y les dijeron: no pueden hablar más en ese nombre. Por lo tanto los amenazaron, y miren que esas amenazas se cumplían. Poco antes habían matado a otras personas por el nombre de Jesús. Así que ellos no estaban jugando. Cuando ellos decían una cosa, era que se tenía que cumplir. Los apóstoles están en una situación sumamente difícil, sumamente y humanamente desesperante, humanamente. Lo que ellos hacen es ir a los suyos y contarles lo que está pasando. Por eso esta oración, en la cual leímos juntos, en el versículo 29 dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. ¿Cuál fue la oración de esta iglesia? Que con todo denuedo hablen tu palabra. Aquí encontramos razones por las cuales esta oración que hacen los hermanos de aquel entonces de la primera iglesia,
razones porque esta oración es relevante para nosotros. Y vamos a ver algunas razones que hacen de esta oración que estamos leyendo ahorita que sea relevante para nosotros. Amén. ¿Cuánto es algo relevante? Algo cuando es sumamente importante, cuando no tenemos otra salida. Muchas ocasiones yo me he encontrado en situaciones que solamente Dios puede ayudarnos. ¿Cuántos de los que estamos aquí han dicho en una ocasión, en esta situación en que yo estoy, solamente Dios me puede ayudar? Amén, levanten su mano a ver. Todos, ¿verdad? Casi todos. Algunos chicos por ahí aún todavía no. Pero ha habido ocasiones en que nos damos cuenta de que solamente el poder de Dios nos puede ayudar. Hay veces que tenemos una situación que buscamos al vecino, que buscamos al amigo, el jefe, el pastor, el hermano, porque ellos pueden ayudarnos en cierta manera. Pero ¿cuántos de nosotros nos hemos encontrado en una situación en que le decimos, Señor, solamente tú me puedes ayudar? En esa situación estaban estos hombres. Ellos estaban en contra, la autoridad, estaba en contra de ellos. Eran los capos de la religión, como podríamos decirlo ahorita, ¿verdad? Eran los que organizaban, los que tenían el mando de todo y tenían el control de todo. Si ellos decían, queremos que las cosas se hagan de una manera, en toda la provincia, en toda la ciudad, así se hacía, por mandato de la iglesia. Por eso es que tenemos nosotros razones importantes para ver que esta oración que ellos hicieron es relevante. Una de estas razones es debido a la respuesta que llegó después de que ellos oraron. Esa es una razón relevante para nosotros porque inmediatamente tuvieron una respuesta. Esa respuesta la vemos en el versículo 31. Si quieren ustedes leer conmigo, ¿qué respuesta vino? Dice el versículo 31, después que oraron, el lugar donde estaban reunidos, ¿qué pasó? Tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. ¿Qué diferencia vemos ahora? Ellos están orando en el versículo 28, en el versículo 29 dice, y ahora Señor, mira sus amenazas. Ora la iglesia por estos apóstoles. La iglesia, me imagino que los puso en medio. Cuando ellos ya salieron del concilio, los pusieron en medio posiblemente, no sé cómo era la manera en que ellos oraban. Y ellos oraron por los apóstoles y le dijeron al Señor, mira sus amenazas. Mira lo que les están haciendo, lo que nos están prohibiendo. Y en el versículo 31 dice, ya después que hubieron orado, cuando ya estaban solamente viéndose el uno al otro y orando para que el Señor les ayudara, dice la Biblia que el lugar donde ellos estaban tembló. Yo no les puedo decir, ¿han sentido un temblor? Porque todos hemos sentido temblores, ¿verdad? ¿Cómo sentimos cuando tiembla nuestra casa? ¿Verdad? Pues ese lugar tembló y la Biblia dice que literalmente tembló. Y todos los que estaban ahí reunidos, fueron llenos del Espíritu Santo. Por lo tanto, ellos empezaron a hablar la palabra de Dios con valor. Aquí vemos una diferencia. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, tenemos un temor. Muchas veces hacemos las actividades porque me están empujando, ¿verdad? Y con temor y temblor lo hacemos. Pero cuando llega el Espíritu Santo sobre la vida del creyente, tú lo haces con autoridad, con valor, que viene a través del poder del Espíritu. Amén. ¿Por qué es relevante entonces esta oración que ellos hicieron? Por la respuesta que llegó. Ustedes se acuerdan de Pedro, aquel Pedro que dijo, yo puedo ir contigo, Jesús, hasta la muerte si es necesario. Poco después negó al Señor Jesús 3 veces. ¿Por qué? Por miedo. Aún todavía no estaba el Espíritu Santo sobre Pedro, ¿verdad? Pedro fue muy valiente
hizo muchas cosas en lo humano porque estaba cerca de Jesús, porque él era un hombre temperamental, y él podía predicar, él podía estar en las filas del Señor Jesús. Pero unos amigos de él le dijeron: oye, tú también estabas dentro de ellos. ¿Y qué les dijo Pedro? No, yo no. Algún otro le dijo: oye, tu voz, tu tipo de hablar, tu manera de comportarte, ya no hablas groserías, ya no dices maldiciones, hablas igualito a todos los discípulos de ese hombre. No, yo no. Incluso una dama, una mujer, una trabajadora de algún hombre importante le dijo: yo te he visto que andas con ellos. Entonces Pedro, por temor, cambió su tipo de voz, cambió la manera de hablar, cambió las palabras, se acordó de sus anteriores palabras, y dice que con ese tipo de palabras le dijo a la mujer: estás loca, le dijo, yo no soy esa persona, y se fue. ¿Él tenía valor? No, aún no llegaba el Espíritu Santo a su vida. De hecho, nadie tenía la llenura del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa cuando llega el Espíritu Santo sobre los apóstoles? En el primer derramamiento, aquí hay una situación paralela al Pentecostés. En el Pentecostés de Hechos 1 y 2, dice que también estaban en el Pentecostés, estaban reunidos, unánimes, juntos, orando. Y aquí, esta iglesia que está orando, ¿qué estaba haciendo? También estaba junta y orando. Dice que en el Pentecostés, en Hechos 2, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y aquí en esta nuestra lectura que dice: y también todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Ya ven el paralelo que hubo? Un nuevo derramamiento del Espíritu Santo sobre un grupo en especial, una iglesia en especial, así como nosotros. En Hechos 2 también vemos que situaciones naturales suceden al momento del derramamiento del Espíritu Santo. En Hechos dice que llegó un estruendo como de un viento recio. Hagan de cuenta que estaban unidos orando y oyeron como cuando viene un aire fuerte, ¿verdad? ¿Cómo se oye un aire fuerte? Ciertamente no venía el aire, pero el estruendo se escuchaba como de un viento fuerte, un viento recio, que llenó la casa, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. En esta ocasión, ¿qué hace el Señor de una manera natural? Hace temblar el lugar donde ellos estaban, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. En la primera ocasión, ellos, dice que en Hechos, comenzaron a proclamar en lenguas las grandezas de Dios. Dice que se les fueron repartidas lenguas y todos hablaban grandezas de Dios. En esta ocasión, de Hechos 4, hablaban la palabra de Dios con valentía, con valor. Ellos ya no veían las amenazas, ellos ya no ponían atención en lo que estaba pasando en su alrededor, en las circunstancias. Esta iglesia, al momento de recibir el poder del Espíritu Santo, tuvieron valor para predicar la palabra de Dios, pese a las amenazas del gobierno de esa iglesia. Amén. El Pentecostés fue el primer gran derramamiento del Espíritu en la iglesia. Y aquí en esta porción vemos otro derramamiento. Y yo creo que esta iglesia necesita un nuevo derramamiento del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuál ha sido nuestra circunstancia hoy en día? ¿Qué nos está atormentando? ¿Qué nos está amenazando? ¿Qué nos está violentando nuestra capacidad para hablar del Señor, para modelar a Jesucristo? Yo creo que hoy en día la iglesia, el Calvario de la Colonia Reforma necesita urgentemente nuevamente la llenura del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos lo desean? La oración eficaz de los justos provoca el derramamiento del Espíritu
para empoderar a la iglesia para el evangelio, principalmente. Amén. Pero es la oración eficaz de los justos que estén orando al Señor día y noche, como dice su palabra. ¿Por qué? Porque el Señor nuevamente nos llene de su Espíritu. Habían pasado unos días, habían pasado un tiempo de que el Espíritu Santo se derramó en el Pentecostés, pero nuevamente lo está haciendo el Señor. Amén. Esto quiere decir que una y otra vez, de acuerdo como nosotros estemos necesitando ese valor. ¿Cuántos de nosotros tenemos el valor de predicar con palabras y con hechos ahí donde estamos de lunes a viernes? ¿Cuántos tenemos el valor de llegar a nuestra casa y predicar el evangelio a nuestras familias? O han de decir nuestros hijos, ya llegó el ogro, ¿verdad? Ya llegó, dice la esposa, llegó aquel, ¿verdad? Hacen, ¿no? Pero ¿cuántos tenemos el valor, hermanos, de llegar a casa y decir, gloria a Dios, aquí está el Señor en esta casa? Y empezar a predicarle a nuestra familia de Jesucristo. Oiga, hermano, pero si somos cristianos, vamos todos a la iglesia, pero necesitamos día con día modelar la persona de Cristo a nuestra familia. Y para eso se requiere valor. Es exactamente, hermanos, lo que esta iglesia, lo que esta congregación estamos necesitando. ¿Cuántos dicen amén? Esta oración es relevante porque la respuesta llegó rápidamente. Y ese Espíritu Santo, ese derramamiento es lo que necesitamos hoy. Amén, hermanas. ¿Necesitan el valor del Espíritu Santo para hacerle frente a las circunstancias de su vida? Amén. Jóvenes, ¿lo necesitan? Sí, lo necesitamos. Principalmente los varones, jefes de una familia, necesitamos el poder del Espíritu Santo para poder modelarle a nuestros hijos lo que es un padre, modelarle a nuestras hijas que ya están creciendo cómo se debe tratar a un varón o un varón hacia a una mujer. Y lo necesitamos. La iglesia tiene que estar fortalecida en todos los ámbitos. Y aquí solamente venir a honrar a ese Dios, a adorar a ese Dios en comunidad. Pero ahí de lunes a sábado estar haciendo nuestro trabajo, cada uno en cada uno de nuestros lugares. Amén. Una iglesia poderosa. ¿Cuántos les gustaría asistir a una iglesia poderosa? Amén. Donde se vean los milagros, los prodigios, ¿por qué no? Donde los enfermos sanen, donde los problemas se resuelvan, donde las familias se unan. Ese es el tipo de iglesia. Juan el Bautista, recordándome como figura, recordándonos cuando Juan el Bautista le quedan pocos días, ya está encarcelado. Él sabe que ya su cabeza va a rodar en la arena. Él sabe que le quedan pocas horas. Él le dice a las personas, a sus discípulos, les dice, vayan y pregúntenle si Él es el Cristo o esperamos a otro. Él estaba seguro porque Él había preparado el camino, Él había menguado para que Jesús se levantara. Sin en cambio, Él les manda a decir, pregúntenle. Yo creo que si Juan estuviera en nuestros tiempos, mandaría a sus discípulos ahí a la calle de Heroica Escuela Naval Militar 207, o sea, aquí. Vayan a Oaxaca, a la colonia Reforma, y pregúntenle a la iglesia, ¿esta es la iglesia que va a trastornar a esta ciudad o espero a otra? Y yo lo que hago es, la pregunta que yo estoy haciendo, ¿esta es la iglesia que va a hacerle frente a sus problemas, a sus necesidades? ¿O va a ser la que va a venir dentro de 10 años? Básicamente, si Juan estuviera en estos días, yo creo que la respuesta de nosotros sería, esta es la iglesia, ¿verdad? Porque estaríamos llenos del Espíritu Santo, buscando su presencia. Número 2, ¿por qué esta oración es relevante, hermanos, para nosotros? ¿Por qué? Es relevante debido
¿a quién está orando? ¿Quiénes estaban orando en esta ocasión, mis hermanos? Ahí está, versículo 23, Hechos 4:23, ¿qué dice? Y puestos en libertad, vinieron ¿a quién? A los suyos. ¿Quiénes eran los suyos? Eran sus amigos, eran su familia, aquel vecino, aquel que también le gustaba estar en la oración. Aquí Lucas no nos está diciendo y fueron a los otros discípulos, fueron a buscar a los discípulos para que oraran por ellos. Juan, Pedro, en esta situación difícil, van y dice la Biblia, y puestos en libertad, vinieron a los suyos, a su iglesia, a su grupo pequeño, a su grupo familiar. Ahora se le llaman grupos de conexión. A esos pocos hermanos, y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y ancianos les habían dicho. Pedro, si ustedes leen todo el versículo 4, se dan cuenta todo lo que le dijeron a Pedro. Vean el contexto. Pues Pedro va a los suyos, con los que se reúne todos los martes, miércoles, con los que de repente come y oran, o oran por sus problemas unos con otros. A ese grupo fue. No fue con el pastor, no fue con los ancianos, con los líderes, fue con su pequeño grupo, con su grupo de conexión, podríamos decir, con los que la hermana Ángeles se reúne los sábados a las 7 de la mañana a orar, esos padres, ese es su grupo, o con los que se reúnen los martes, ¿verdad?, en tal casa del hermano, de la hermana, o los que nos reunimos los viernes, a ese grupo, a los suyos. Y ellos, alzando su voz, unánimes, le dijeron al Señor: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste los cielos y la tierra. En una ocasión, estando también Pedro cuando salió de la cárcel, y cuando una vez que salió de la cárcel, ¿a dónde fue Pedro? ¿A ver a los demás apóstoles? ¿A dónde llegó? Dice la Biblia en Hechos 12. Llegó a la casa de la madre de Juan, de María, la madre de Juan, ahí sí, así dice. Acuérdense que cuando Pedro tocó a la puerta para decirles que el Señor lo había liberado de una manera sobrenatural, una joven de nombre Rode, cuando lo ve, creo que abrió la puertecita de la puerta y ve a Pedro, dijo: yo creo que es su espíritu, y en vez de abrirle, vuelve a bajar a donde estaban reunidos y dice: creo que es Pedro, ¿verdad? Y todos, ¿qué? Ya contaban, creo que a Pedro, que ya lo habían aniquilado, ¿verdad? Y todos dicen: pues ábrele, ¿dónde está? No le abrí, pues corren, ¿verdad? Yo creo que ahí van todos corriendo ahí y le abren la puerta a Pedro. Llegó a la casa donde se reunían los suyos. Un lugar como este. ¿Dónde recurriríamos nosotros en un momento de angustia, de una circunstancia difícil? A este lugar, al lugar del reposo del Señor. Amén. Muchas veces recurrimos a otros lugares y no recurrimos a los nuestros, a los que nos apoyamos en la oración, con los que estamos diciéndole: mira, te pido oración porque mañana salgo de viaje, te pido oración porque mi hijo, porque mi hija. ¿Cuál es el grupo que tú tienes en el cual tú les puedes decir: mira, mi hija me contestó mal, ayúdame a orar? ¿Cuál es el grupo que tú tienes en el cual le puedes decir con toda confianza: mira, tengo un problema con la esposa, algo está pasando, ayúdame a orar? Debemos tener un pequeño grupo. Si tú no lo tienes, intégrate porque es sumamente importante. Entonces, la iglesia reunida, no solo los apóstoles, los pastores, es importante. Hay momentos en que dice la Biblia que si uno está enfermo, vaya con los ancianos y que ellos oren, ¿verdad? Pero hay momentos en que no estamos enfermos, algo está pasando en nuestra vida, una circunstancia difícil, que tenemos que ir con ese pequeño grupo que nos apoya en oración. Los jóvenes ya tienen sus diferentes grupos pequeños donde se apoyan en oración.
y nosotros los debemos tener. Otra situación por la que es relevante esta oración es porque ¿a quién se oró? Esta ocasión es relevante, esta oración importante para nosotros. Nos dice que es relevante para nosotros porque ¿a quién se dirigen cuando oran? Tras las amenazas de los líderes religiosos Pedro y Juan, que acababan de ser puestos en libertad, en el versículo 23 dice: y ellos dijeron a los otros creyentes específicamente lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y el versículo 29 dice, aquí nos da una pista en el versículo 29, una pista de lo que les habían dicho. Y ellos dicen: ahora, Señor, mira sus amenazas. ¿Ya lo leyeron? Mira sus amenazas. En otras palabras, les habían dicho acerca de lo que les iba a pasar si seguían predicando en el nombre de Jesús. En el versículo 18, los sacerdotes y los ancianos exigieron que Pedro y Juan que no hablasen o enseñasen en absoluto en el nombre de Jesús. Y en el versículo 21, las amenazas siguen. Así que el motivo de esta oración es por una peligrosa amenaza contra la predicación de la palabra. Entonces, ellos dicen: Señor, mira sus amenazas y concede que tus siervos puedan predicar tu palabra con valor. Pero ellos estaban en una constante oración. Muchas veces queremos abrir el cielo, ¿verdad? Cada tiempo. Muchas veces queremos estar en la presencia del Señor porque la necesitamos y nos damos cuenta que no estamos acostumbrados a la presencia del Señor. La presencia de Dios se va haciendo cada día. ¿Yo cómo puedo saber cómo es mi hermano Ulises, cómo es mi hermano Pedro, si no convivo con él? Nosotros diariamente debemos mantener esa comunión con Dios para que en un momento en que nosotros estemos ante el Señor haciéndole una petición, podamos sentir que es su presencia. Amén. La iglesia tiene que estar continuamente orando, continuamente buscando el rostro del Señor. Amén, mis hermanos. Dice Romanos 12:12, voy a invitarles a que me ayuden a buscarlo, que dice Romanos 12:12. El apóstol nos da un consejo. ¿Y qué nos dice? Dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. ¿Y qué dice? Constantes en la oración. ¿Cómo tiene que estar la iglesia? Gozosos en esperanza, ¿verdad? ¿La iglesia tiene tribulación? Sí tiene tribulación, pero estamos gozosos en la alabanza, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Cuando el Señor nos dice sean constantes en la oración, es porque nosotros la necesitamos. Amén, mis hermanos. Y muchas veces nosotros queremos decir: bueno, estamos sufridos, estamos gozosos en la tribulación, en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la televisión, ¿verdad? ¿Así dice o así nosotros lo queremos entender? Constantes en el internet, ¿verdad? Constantes en las redes sociales. Estas redes sociales que nos están quitando el tiempo de la oración. Parece de risa, ¿verdad? Pero es lo que estamos haciendo. Estamos sufriendo en la tribulación, estamos gozosos en esperanza, pero somos constantes en las demás noticias del mundo. Pero la Biblia dice que debemos estar constantes en la oración. Amén. No podemos asumir, hermanos, padres de familia, que podemos avanzar en un ministerio eficaz
sin un nuevo derramamiento del Espíritu. Nosotros como padres, ustedes como madres, ustedes como hijos, no podemos asumir que podamos hacerle frente a estas situaciones que estamos viviendo hoy en día sin un nuevo derramamiento del Espíritu Santo. ¿Por qué no están saliendo las cosas? ¿Por qué sentimos que la familia se nos va, verdad? Se nos va de las manos. Sentimos que la situación ya no la podemos controlar. Necesitamos un nuevo derramamiento del Espíritu Santo, mis hermanos. A la iglesia les dio valor, les dio poder, los empoderó. ¿Y cuántos de nosotros ante una situación ya no sabemos qué hacer? Ante una situación que es natural no sabemos qué hacer. Ahora mucho menos vamos a saber qué hacer en una situación espiritual. Dice la Biblia que Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. Y si el cristiano no busca nuevamente la llenura del Espíritu Santo, estará a expensas, ¿verdad? Yo no dejaría a mi hija por ningún motivo que vaya sola a tomar su camión cuando son apenas las 6 de la mañana y está oscuro. Y sé que por ahí hay personas que no son muy confiables. Yo no la dejaría. Yo estaría con ella y la acompañaría, de tal manera que yo le brindara una seguridad. Y muchas veces el cristiano piensa que por sí solo puede estar seguro. No podemos seguir adelante, mis hermanos, sin la llenura del Espíritu Santo. Esta vida que tenemos tan administrada, tan, entre comillas, organizada, organizamos nuestros tiempos, nuestra vida y pensamos que así podemos seguir adelante. Y hasta nos acostumbramos, ¿verdad? En una ocasión nos decía el pastor, puede ser que la iglesia, al ser tan administrada, también programada, no nos demos cuenta cuando ya el Espíritu Santo ya no está con nosotros. Los planes y los programas siguen. Tanto es el tiempo en que no estamos en la llenura del Espíritu Santo que sentimos lo mismo esté o no esté el Espíritu Santo, y eso es peligroso. No nos acostumbremos a la falta del Espíritu Santo. Mejor busquemos al Señor en oración para pedirle la llenura del Espíritu Santo. Amén. Los obstáculos y peligros que nosotros enfrentamos son muchos. Hoy en día nos enfrentamos al hacer conocer a Cristo, al hacer que nuestra vida esté en comunión con el Señor, con muchos obstáculos. Uno de ellos es la industria del entretenimiento. ¿Sí o no? Por donde quiera tú llegas y ya está el Netflix y ya está el Claro Video, ya están las redes sociales. Tú puedes distraerte en tu misma casa, en tu misma sala, estar todo el día, ¿sí o no? Hay películas, hay series, hay programas, ¿qué más? Videos. La industria del entretenimiento nos está separando de una manera muy sutil a la iglesia de buscar la presencia del Señor. Dan las 10 de la noche y estamos tan cansados de doblar la rodilla, pero ¿qué hacemos? Pensamos que esto nos va a distraer y empezamos a ver qué nos dicen, vamos a ver qué dicen el grupo de los hermanos, ¿verdad? Y estamos así con nuestro dedo. Cuando no había esto, cuando no había televisión, nuestros padres nos ponían el radio, ¿verdad? Cuando estaba el LP y nos ponían las canciones del Buen Samaritano. ¿Se acuerdan del trío Buen Samaritano? Nos las sabíamos de memoria. Nos sabíamos de memoria las predicaciones del hermano Norman, porque no había otra cosa. Pero ahora los ataques han sido ya no amenazas de líderes, o a ver, ¿qué gobernador o qué presidente municipal nos ha dicho, ya no hagan sus cultos? Al contrario,
Si le pedimos permiso para hacer un evento en el llano, nos dan el permiso ampliamente, ¿verdad? Hagan, qué bueno que lo están haciendo. Hasta si invitamos a algún personaje de la ciudad, va. No tenemos la amenaza de los líderes, tenemos la amenaza ya dentro de nuestro hogar. Y uno de ellos es la industria del entretenimiento. La cultura del bienestar también es una amenazante para nosotros. Hay una cultura del bienestar, ¿lo sabían? ¿A cuántos no les gusta el bienestar? A mí sí me gusta el bienestar, es bueno. Pero esa cultura que ignora a Dios, porque lo tienes todo, es una amenaza para nuestra vida espiritual. Si yo lo tengo todo, ¿cuándo voy a buscar a Dios? Nunca. Si mis hijos están, entre comillas, sanos, porque tengo gastos médicos en el trabajo. Si mis hijos quieren, vamos y dicen, oye papá, mira unos tenis. Dices, pues a ver, haces cuentas, ahora te los voy a comprar, hijo. Y les compran los tenis que ellos quieren. La niña dice, oye papá, cómprame otro celular. Dice, voy a hacer cuentas y bueno, te lo compro. Estamos tan afanados en la cultura del bienestar que nos separa de Dios. ¿Sí o no, hermanos? A mayor bienestar, menor búsqueda del Espíritu de Dios. A mayor bienestar, menor búsqueda ¿de qué? De la llenura del Espíritu Santo. Otro que nos amenaza, una tecnología médica tan avanzada que pocas veces ahora buscamos al Señor. La medicina está tan avanzada que si a nuestro hijo le duele la pierna, ya sabemos qué darle. Le hablamos al doctor o lo llevamos inmediatamente al centro médico más cercano y en 5 minutos le dice el doctor qué tiene, tómese esto, se toma aquello y el niño ya se le quita el dolor de la pierna o de la cabeza. Nosotros también. ¿No creen ustedes? Yo no estoy en contra de la tecnología avanzada de la medicina, gracias a Dios. Mi mamá fue sana gracias al poder del Señor y también a la medicina que le pusieron ahí sus sesiones. Pero a lo que voy, yo me acuerdo que antes había una hermana, ¿verdad, José? Que se llamaba la hermana Inés, aquí en la iglesia. Que la hermana Inés tenía el poder o el don de la sanidad. Entonces veíamos, y a mí me dolía la muela, por ejemplo, y decía, oye mamá o papá, me duele la muela. Hoy es miércoles, reunión femenil, y decía mi mamá, espérate, a las 7 de la noche llega la hermana Inés y le dices que ore por ti. ¿Cuántos de los padres vamos a decir a nuestros hijos, espérate, vamos a ir a la casa del pastor para que ore por ti? Unos dijeran, ay, qué ingrato eres, ¿verdad? ¿Cómo dejas que tu hijo con ese dolor? Pues fíjense que así era la fe de antes. Posiblemente no había tanta comodidad, como les digo, no había un bienestar económico entonces teníamos que recurrir a la fe. Y así era. Llegaban a las 7 de la noche y llegábamos con hermana Inés, fíjese que me duele el estómago, tengo fiebre. Y sí teníamos fiebre. Y sí, algunos, no nomás nosotros, éramos todos, los jóvenes, los niños que estábamos en ese tiempo en la iglesia. Y la hermana Inés decía, a ver, tráeme el aceite. Aquí había un aceite. Y te ponía aquí. Y oraba por ti. ¿Y qué creen que pasaba? Pues se iba el dolor. Se los digo yo porque yo lo viví. Se iba el dolor. Pero a mayor crecimiento de la tecnología médica, más separación de la llenura del Espíritu. ¿No creen que es una amenaza muy sutil del diablo para la iglesia de hoy? Yo creo que si tuviéramos todos los avances que hoy tenemos y estuvieran esos hombres de Dios en la cárcel y los líderes le estuvieran diciendo, ya no prediquen más en el nombre de Jesús, ¿saben qué hubieran hecho? Yo creo, hubieran ido a derechos humanos
hubieran ido a hablar con no sé quién, hubieran grabado un en vivo y lo hubieran subido a las redes sociales y todo el mundo están diciéndole que ya no prediquen en el nombre de Cristo. Y toda la gente cristiana iba a poner sus likes, ¿no? Y nos iban a dar permiso. Así de sencillo. Íbamos a hacer una manifestación. Íbamos a salir de aquí al llano, ¿verdad? Que sí se predica a Cristo y lo íbamos a lograr. Pero la iglesia de antes recurrió a los hermanos a orar. La guerra que es espiritual se gana orando. Amén. Se gana orando. Alguien nos está enseñando que ahora las guerras ya no se ganan orando, se ganan dando, se ganan transmitiendo, se ganan buscando al amigo, a la amiga que nos ayude. Cuando nosotros, qué padre de nosotros, cuando a nuestro hijo le duele la cabeza o tiene fiebre, pone sus manos sobre su cabeza y le dice: en el nombre de Jesús, sé sano. Porque la Biblia dice que sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. ¿Cuántos de nosotros lo estamos haciendo hoy en día? Gloria a Dios, sí, yo sé que hay muchas personas que lo están haciendo. Cuando nuestra hija se tiene que ir a la escuela y le decimos: a ver, Pen, párate aquí, en el nombre de Jesús te envío ángeles de Dios que vayan alrededor de ti cuidándote. ¿Cuántos de nosotros, cuando nuestro hijo no ha llegado, tenemos la autoridad del Señor de decir: a ver, chamaco, siéntate aquí y me vas a oír? Aquí hay reglas. Cuando estás lleno del Espíritu Santo puedes tener la autoridad que debe tener un padre, que debe tener una madre, para arreglar las situaciones familiares. Y ya, se acabó. Así de sencillo, con la llenura del Espíritu Santo. Por eso es que ahora los psicólogos tienen tanto trabajo. Yo no puedo, pero ahí se lo dejo a usted a ver qué puede hacer. Y ahí vienen los chamacos. No, pues que mi papá ni me habla. Aparte que mi papá y mi mamá ni se llevan. Aparte que mi maestro ya me expulsó. Pobre vida de estos jóvenes. Porque hay padres que no están buscando ser llenos del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué esta oración entonces es relevante para nosotros? Porque se oró a un Dios. Esta oración es relevante porque demuestra a quién se oró. Amén. ¿A quién se oró? A Dios, ¿verdad? Es muy importante que notemos que cuando los discípulos oraron, tomaron 5 versículos de los que leímos para declarar lo que es Dios. ¿Sí? Dicen: Señor, creador del cielo y de la tierra, etcétera, y etcétera. Ya lo leímos. Y solamente 2 versículos para exponerle la petición. Cuando oramos poco, es más, nomás vámonos a lo que vamos, ¿verdad? Concédeme, Padre, esto. Y ya. Queremos pensar que con esa oración, ellos le dijeron a Dios todo lo que Él era: creador del cielo y de la tierra, eres el que hizo los cielos, los mares. Empezaron a orar. Lucas dice esto, pero yo creo que ellos han de haber dicho: que tú que sacaste a tu pueblo de Egipto, ¿verdad? Empezaron a hablar las grandezas de Dios. Y al final les dicen ellos a Dios: concédenos que con denuedo hablemos la palabra tuya. Y Dios respondió inmediatamente. Quiero hacerles claro que a Dios no le interesa que nosotros le recordemos su nombre. A Dios no le hace más ni menos que nosotros digamos: Dios, eres grande y poderoso. Eres un Dios creador de los cielos y de la tierra. Dios no necesita oír eso. Él ya lo es. Los que necesitamos oírlo somos nosotros. Oír que nuestro Dios es poderoso, oír que nuestro Dios es Jehová Rafa, nuestro sanador, Jehová Shalom, Dios todopoderoso, Shaddai, Dios todopoderoso, Dios mi consolador, Dios mi proveedor. ¿No creen ustedes que debemos empezar a cambiar nuestra forma de orar? Cuando los niños oran, dicen: Señor,
te pedimos y te pedimos y te pedimos. Cuando la oración ya que les debemos enseñar es decirle: Señor, eres grande, poderoso, eres el creador de los cielos y la tierra, eres soberano, para que ellos vayan entendiendo la magnitud de un Dios tan grande que está a nuestro favor. Amén. Las cosas van a cambiar de manera importante. Nosotros en esta mañana hay muchas más razones por las cuales esta oración es relevante, mis hermanos. Creo que hemos dado las más importantes. ¿Es relevante hoy en día esta oración que hicieron la iglesia de aquel entonces para nosotros? Amén. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. ¿Cuáles son las amenazas de aquel entonces? Eran amenazas de los líderes religiosos. Pero hoy en día tenemos grandes amenazas. Es más, no nos hemos dado cuenta y poco a poco nos están llevando a una lejanía de Dios. ¿Y sabes cómo te das cuenta de que te está llevando a una lejanía de Dios? Cuando tu hijo ya no te abraza, cuando ya no hay paz a veces en tu hogar, cuando en tu trabajo ya todo está pies para arriba. Eso no es lo que Dios preparó para ti y para mí. Por lo tanto, yo debo buscar una llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo se hace esto? Ellos oraron, dice la Biblia, no dijeron: y que tu Espíritu Santo caiga sobre nosotros. ¿Lo leyeron? No, así no lo dice. Ellos le dijeron: Señor, eres poderoso y grande, y mira que nos están amenazando. En ese momento, el lugar donde estaban tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Así de sencillo es esto para nosotros de parte de Dios, para sus hijos, para los justos. Dice la Biblia que la oración eficaz del justo puede mucho. Para aquel que dice: las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Para nosotros es esta promesa, amén. Yo puedo hacer uso del Espíritu Santo porque está aquí con nosotros. El Señor dijo: yo les digo esto, les conviene que yo me vaya, porque yo les voy a enviar al Espíritu Santo, que está aquí ahora con nosotros. Él está presente, pero ¿quieren que Él se manifieste? Amén. Él está presente en tu hogar, pero ¿quieres que Él se manifieste en tu hogar? Pídeselo a Él de todo corazón. Y la palabra de hoy para esta mañana, hermanos, fue tan clara el Señor que me la dio para cada uno de nosotros. Dice así la palabra que el Señor me dio para ti, para mí en esta mañana: buscadme y me hallaréis. Esa es la palabra. Y yo la entendí de esta manera, que si yo le pido hoy ser lleno del Espíritu Santo al Señor, yo voy a ser lleno del Espíritu Santo. Ese es lo que yo entendí de Dios en esta mañana. Buscadme y me hallaréis. Quiere decir que el Señor está listo para que todo aquel que hoy en día, que estamos reunidos en esta mañana, pidamos su llenura, Él va a llenar con su Espíritu Santo. Posiblemente tiemble este lugar, posiblemente no. Hay muchas manifestaciones del Espíritu Santo donde no necesariamente pasó esto. Pero cuando te das cuenta que tú tienes una autoridad ahora como padre, cuando te das cuenta que puedes modelar a Cristo ahí en tu oficina, cuando ya no haces lo que los demás hacen, ahí te darás cuenta que el Señor te ha llenado de su Espíritu. Y la pregunta para ustedes hoy en esta mañana es: ¿quiénes necesitan ser llenos nuevamente del poder del Espíritu Santo? Amén. Ya no se ha acostumbrado y no lo hemos acostumbrado. Hemos entendido a través del discipulado que eso es pura gracia, y al que el Señor quiera dárselo, se lo va a dar. Al que no se lo quiera dar, pues no se lo va a dar. Pero ¿qué les parece si hoy en esta mañana todo aquel hombre o mujer que quiera ser lleno del Espíritu Santo, para hacerle frente a la situación que está viviendo, podemos pasar y terminar haciendo una oración? Dile al hermano que tú tienes al lado: tú eres de los míos. Dice la Biblia que ellos, Pedro y Juan, fueron a los suyos. No fueron con los líderes, no fueron con los apóstoles. Y aquí estamos,
los nuestros, ¿verdad? Tú y yo, gente común y silvestre, que estamos en este lugar, no tenemos grande preparación. ¿O quién es catedrático de teología? Nadie, algunos nomás que estoy viendo. Pero todos somos que mañana salimos a trabajar a la oficina, que tenemos compañeros de un tipo, que jefes de otro tipo, hay corrupción, pero ahí estamos nosotros. Pero los que queremos ser llenos del Espíritu Santo estamos aquí para hacerle frente el día de mañana, amén. Gente sencilla, posible no hagas las oraciones tan como las hicieron los de antes, pero si tú tienes un corazón sincero ante el Señor y dices: Señor, sí necesito el poder de tu Espíritu. ¿Qué te parece si pasamos aquí juntos? Es más, te tomas de la mano del que esté junto de ti y le dices: yo también lo necesito. Yo quiero ser libre. Pueden venir jóvenes, pueden venir hermanos, hermanas, los que crean que necesitan el poder del Espíritu Santo. Nadie va a orar por ustedes. Nadie va a orar por ustedes. Esta es la oración de la iglesia de hoy en el poder del Espíritu Santo. Pero ven creyendo, ven creyendo de que hoy te puede el Señor bautizar de su poder. ¿Por qué no empiezas a reconocer el poder de Dios? Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Tú eres el Dios poderoso. Tu palabra no miente, Señor, que todo aquel que invocare tu nombre será salvo. Y tu palabra hoy nos dijo: búsquenme y me van a hallar. Búsquenme y me van a hallar. Ahora, Señor, permite que nosotros podamos ser llenos del Espíritu Santo. Permite que este grupo pueda ser lleno del Espíritu Santo. Y sin temor, desde ahora, mañana, martes, podamos hacer lo que nos corresponda. Mujer, eres empoderada con el poder de Dios. Hombre, eres empoderado con el poder de Dios. No lo dudes, el Señor está aquí contigo. Ahora, en el nombre de Jesús, tú, Señor, que nos conoces, aquí levantamos nuestras manos. Tú eres soberano, tú das tu Espíritu a quien tú quieres. Recibo del poder de tu Espíritu, Señor. Que cambie yo mi personalidad, que cambie yo mi manera de vivir, Señor, con valor. Que cambie la situación familiar en mi vida. Quiero honrarte a ti, oh Dios. Quiero ser hallado fiel, oh Dios. Pero necesito de tu Espíritu. Dile al Señor allí en tu corazón: necesito de tu Espíritu. Necesito de tu Espíritu. Eso es. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, dándome, cambiando mi ser. Dios te va a cambiar a un ser poderoso, con valor. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, dándome, cambiando mi ser, mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder
de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Vamos a repetir esta frase que dice: mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. ¿Cuántos lo creen, mis hermanos? Mi vida nunca más será igual. Ahora sí vamos a orar unos por otros. Ora por la persona que tú tienes a un lado. Dile: jamás serás igual. Empodérate de ese espíritu y con autoridad dile: jamás serás igual. Quita esa vestidura que has traído de temor, quita esa vestidura de pecado, quita esa vestidura que has estado vistiendo. Vístete con la vestidura de Cristo, de poder, amor, dominio propio, seguridad. Ya no vives tú, vive Cristo en ti. Vive Cristo en ti. Jamás serás igual. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo esta situación en que estás pasando para que salgas adelante. Yo bendigo a tu familia, bendigo tu trabajo, tu situación emocional. Ahora toma palabras de autoridad en el nombre de Jesús. Ahora toma palabra de autoridad en el nombre de Jesús. No veas tu edad, no veas tu condición, no veas tu situación. Tú eres hijo, tú eres hija de Dios. El Espíritu Santo está sobre ti. El Espíritu de Dios está sobre ti. Mi espíritu y mi alma. Gracias, Señor. Se está llenando. Gracias, Espíritu. Con el poder. Porque nos ayudas Espíritu Santo. A ver a Cristo sentado a la diestra del Padre, coronado de alabanza y de gloria. Gracias, Espíritu, por ayudarnos a perfeccionar nuestra vida. Que la vida de Cristo esté sobre nosotros. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu, porque nos confortas en momentos de temor, en momentos difíciles. Gracias por llenarnos. Gracias, Señor. Hoy te hemos buscado y te hemos hallado, porque esa es tu promesa para esta mañana. Busquen al Señor, que lo van a encontrar. Cercano está Jehová de los que le buscan. Amén. Cercano está nuestro Dios.